Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy vamos a preparar unas soletas. Como ustedes saben, este canal se llama La Soleta Arte en Cocina porque las soletas son mis galletas favoritas. Hoy les voy a compartir la receta. Comenzamos ya. Para nuestra preparación necesitamos ingredientes súper simples: harina, maicena, azúcar, huevo que ya lo tengo separado. Aquí tengo mis yemas, acá tengo mis claras y vainilla. Y para el topping de las soletas vamos a poner un poquito de azúcar glass y azúcar granulada. Entonces vamos a comenzar batiendo nuestras claras, que es muy importante que estén a temperatura ambiente, y voy a agregar 2/3 partes del azúcar. Una vez que esponje voy a empezar a agregar 2/3 partes del azúcar. Cuando ya está así, empezó a esponjar, vamos a agregar poco a poco el azúcar. Tenemos que lograr un merengue muy firme que si lo llegamos a voltear no se caiga. En este punto ya está nuestro merengue listo y lo vamos a reservar. A continuación voy a agregar en otro bowl limpio mis 2 yemas, la vainilla y el azúcar. Y vamos a batir hasta que esta mezcla quede color amarillo pálido. Una vez que tenemos nuestra mezcla lista, la vamos a verter con mucho cuidado en nuestra mezcla de claras. Vamos a integrar con movimiento envolvente. Es bien importante aquí no perder el aire que logramos en la preparación. La vamos a integrar y después vamos a agregar con ayuda de un cernidor o colador nuestra maicena y nuestra harina. Y la vamos a pasar aquí para que entre con mucho aire a nuestra mezcla. Y vamos a seguir envolviendo. Si se fijan, el movimiento envolvente es del centro hacia afuera, hasta que quede la mezcla unificada. Una vez que está nuestra mezcla lista, vamos a poner una manga y vamos a verter ahí nuestra mezcla. Voy a cortar aquí la punta y voy a trabajar en una charola con papel de horno. Y voy a empezar a poner unos bastones del tamaño que yo quiera mi soleta. Estas van a quedar un poquito más cortas, pero algo importante de esta masa es que en cuanto se hace se tiene que trabajar y hornear. No se puede dejar mucho tiempo en reposo porque pierde el aire. Y una vez que están listas, vamos a espolvorear con azúcar glass. Algo muy típico de las soletas es que tengan azúcar glass. Pueden dar 2 pasadas porque la primera siempre se absorbe. Y después vamos a poner un poquito de azúcar granulada. Y ahora sí ya están listas nuestras soletas. Me las voy a llevar al horno. El horno lo tengo 180 grados centígrados y con calor arriba y abajo, sin ventilador. Y van a durar ahí en el horno entre 5 y 7 minutos. Vámonos ya para el horno. Bueno, ya salieron del horno las soletas. Vean nada más qué belleza y sobre todo son deliciosas. Es importante dejarlas enfriar por completo antes de separarlas del papel. Les voy a enseñar la manera correcta de separarlas del papel y como se dan cuenta, algunas tienen más azúcar glass, otras menos porque se absorbe. Si ahorita les ponemos azúcar glass, como están generando un poquito de vapor por el calor que tienen, se va a volver a consumir el azúcar glass. Entonces hay que esperar a que enfríen para volver a agregar un poquito de azúcar glass si es que así lo desean,
pero vamos a esperar para desmoldar y ya decorar y presentar. Cuando ya están frías las soletas, no las vamos a desprender de esta manera, jalándolas del papel, porque vamos a batallar mucho. La manera correcta es la siguiente: las vamos a girar y con ayuda de una espátula vamos a empezar a jalar el papel para que se vayan soltando, pegado a la soleta. Y así es como se separan de una manera muy fácil y muy rápida. Después las vamos a poner sobre una rejilla y les vamos a dar una segunda espolvoreadita de azúcar glass para que queden muy lindas. Y ahora sí, ya nada más las vamos a acomodar en el platito donde las vayamos a servir o a presentar. Estas galletas, como mejor se conservan es en un recipiente hermético. Se puede ser una lata de aluminio, es mucho mejor para que se conserven en muy buen estado. Se me está haciendo agua a la boca. No sé si se pueden dar cuenta. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Aquí finalmente les presento las soletas. Y si no han visto el video de bienvenida del canal, el canal se llama La Soleta Arte en Cocina, porque la soleta es mi galleta favorita. De verdad ya llevamos más de 3 años aquí con el canal. En abril los cumplimos, ya llevamos 4 meses. Y no les había compartido esta receta, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Aquí está, espero que la disfruten muchísimo. Úsenla para hacer sus carlotas, para también hacer el tiramisú o para adornar cualquier postre. La verdad es una galleta súper versátil, o simplemente para comértelas así deliciosas con un té o un café. Espero que las disfruten mucho y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.